Vale. Vale, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, gracias por conectaros a esta jornada de ciberseguridad, jornada 2. Antes de empezar, voy a poner un poco en contexto esta jornada, ¿vale? La jornada se enmarca dentro de la programación de la Oficina Celerapyme del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Las oficinas de Celerapyme son una red de oficinas que se ha puesto en marcha en toda España por el Ministerio de Transformación Digital y de la Agencia Pública y están cofinanciadas por fondos FEDER de la Unión Europea y básicamente el objetivo de estas oficinas es poner en valor las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que queremos es mostrar tanto a las pymes como a los profesionales cómo las nuevas tecnologías pueden implementarse en sus negocios, cómo pueden mejorar sus procesos y cómo pueden beneficiarles en sus tareas del día a día. Por ello, pues bueno, tenemos un programa de diferentes jornadas divulgativas dirigidas para vosotros, ¿vale? Para las pymes y profesionales. Y bueno, pues en esta ocasión contamos nuevamente con Joaquín Elcacho, que os va a dar una sesión sobre ciberseguridad para empresas. Jornada 2, así que espero que disfrutéis. Vais a tener el chat habilitado para hacer cualquier pregunta. Si alguien quiere hablar, haremos como la semana pasada, ¿vale? Me ponéis por el chat y yo os abro el micrófono, ¿vale? Porque veréis que de primeras no tenéis el micrófono habilitado, pero nada, yo os daré paso al micrófono. Así que nada, Joaquín, todo tuyo. Gracias. No me deja compartir. Te Espera, ¿eh? envío solicitud. Sí, envíame. Mira, ya está, permitir. Ahora te va a dejar. A ver, igual tarda un poquillo. Vale. ¿Te dejo? Sí, ¿no? Sí, esta vez os vamos a compartir pantalla para que no os perdáis ningún gráfico ni nada que comparta Joaquín. Vale, ya sale en la reunión, ¿no? Sí, ya está, El perfecto. material. Sí. Perfecto. Vale, pues venga, vamos para allá. Ya no me voy a presentar hoy, ya nos conocemos. Pues nada, lo dicho. Igual que la semana pasada, muchas gracias por asistir a esta sesión. Espero daros un poco de luz sobre ya cosas un poco más concretas. Podemos repasar un poco por encima qué es lo que hablábamos el otro día. Sobre todo la idea más importante que me gustaría que nos quedáramos es sobre el hecho que estamos hablando de grupos criminales, no estamos hablando de aficionados o de simplemente pues, de estudiantes que están haciendo sus trabajos de final de carrera, sino que realmente son grupos organizados con un gran mercado detrás, tanto por lo que son nuestros datos como por lo que son el chantaje por el parón de actividad de las empresas que son objetivo de sus ataques. También, como el otro día, me gustaría que me pararais, que levantarais la mano o simplemente nos asaltáis directamente activando el micrófono. Al final, hoy dejaré... He intentado no meter tanto material, ya sabéis que cuando empiezo a hablar no paro. Eh, para que tengáis un espacio al final para que podáis preguntar libremente cualquier cosa que nos quede clara o que queráis aclarar. De la misma manera, cuando llegaremos a la parte del análisis de riesgos, os voy a pedir el correo electrónico para enviaros, si os parece bien, para enviaros el documento que os presentaré para que también lo tengáis vosotros y podáis abrirlo. Al final es un documento de Excel que es fuego real, es decir, es un documento de Excel con el cual hago yo los análisis de riesgos. O sea, no tiene ni trampa ni cartón. Lo he usado de una de las últimas auditorías que he hecho. He limpiado los datos y me los he inventado los nombres, pero el análisis de riesgos es real. Entonces, os lo compartiré para que podáis ver vosotros mismos también cómo está construido. A pesar de eso, al final de la jornada, Nerea igualmente os va a enviar tanto la presentación como este mismo documento y otra guía de caso de estudio de cómo hacer un plan de ciberriesgos. Pero de todos modos, lo dicho, cualquier cosa que necesitéis, que se os ocurra,
ya sabéis dónde estamos. Así que venga, no me enrollo más y al turrón. Eh, la agenda van a ser estos cuatro puntos, que son las medidas de ciberseguridad, que vamos a rescatar el final de la sesión anterior, porque se explica bastante bien, de forma bastante extensa, todas las medidas que se pueden aplicar en la empresa con el índice de medidas recomendadas por el INCIBE, donde haremos énfasis en varias de ellas, que serían las más comunes. Luego pasaremos a la parte de riesgos, que es lo que entendemos como un riesgo. Cómo hacer un análisis de riesgos, en el cual miraremos con mucho detalle un análisis de riesgos, como os decía, y finalmente un plan de ciberseguridad. Si recordáis, el planteamiento de una defensa perimetral o una defensa integral de nuestros activos más importantes, vamos a ir por capas. Esta es la idea que también hablamos la semana pasada y que me gustaría que os quedara bastante clara, porque no tenemos una única línea de defensa, un único punto que tenemos que defender, como antiguamente, que nos preocupábamos de tener un único acceso securizado al exterior. Hoy en día las líneas de defensa están desdibujadas porque nuestro perímetro está totalmente desdibujado. Comentábamos esta semana con un proyecto con un posible cliente donde su perímetro simplemente no existe, porque no estamos hablando de una sede central donde tiene la mayor parte de sus activos, sino que realmente en la calle es donde están todos sus trabajadores y es todo lo que hay que proteger. Por lo tanto, no nos sirve de nada ahora tener una gran muralla cuando realmente allí no están los activos. El estado actual ha cambiado muchísimo la idea que podíamos tener antiguamente y por lo tanto nos tenemos que adaptar. El decálogo de ciberseguridad lo repasaremos con más detalle cada uno de todos los puntos. Primero de todo, tenemos que realizar un diagnóstico de riesgos de la empresa. Vale, como bien dice, lo que no se mide no se puede mejorar. Eso es un principio muy básico, en el cual vemos que cuando hacemos un análisis de riesgos de forma, de forma científica, por decirlo de alguna forma, de forma estructurada, dejamos de lado falsas conciencias o percepciones falsas de la realidad que teníamos hasta ese momento, en los cuales podemos creer que nuestros problemas son otros. Y es algo que se repite muy a menudo. Empresas que no han hecho un análisis de riesgos formal, cuando lo hacen se encuentran con sorpresas. Hay puntos en los cuales estamos bastante mejor de lo que estaban preveyendo, mientras que otros puntos que eran de menos importancia para ellos tienen una importancia mucho más principal en el caso. Pero lo primero de todo, como decimos, tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Si no sabemos dónde estamos, difícilmente vamos a poder evolucionar. Como decía, miraremos un análisis de riesgos en detalle. Siguiente es elaborar un plan. Muy bien, sabemos dónde estamos, sabemos cuáles son nuestros posibles problemas, sabemos de qué forma vamos a tratar estos riesgos. Por lo tanto, a partir de aquí nos toca hacer un plan. Tenía un profesor de estrategia que nos decía que una estrategia sin acción no es más que una ilusión. Por tanto, si simplemente localizamos los riesgos pero no hacemos nada para solucionarlos o para minimizarlos, realmente no nos estamos quedando con nada. Por tanto, tenemos que trazar un plan. ¿De qué forma vamos a acabar con estos riesgos? A partir de aquí, tenemos que definir políticas de cómo controlamos el acceso a la información. Recordad, esto también lo comentamos la semana pasada. Todas estas acciones también las podemos entender como diferentes líneas concéntricas. Vale. Control de acceso a la información. La información no son datos, la información se extrae
de los datos. Los datos, podríamos, son simplemente unos y ceros, pero no nos permite hacer análisis, no nos permite el simple dato extraer valor para la empresa, sino que en el momento que nosotros estructuramos estos datos en forma de información, tenemos que definir roles y tenemos que definir grupos con diferentes niveles de acceso a esta información. Siempre es recomendable que no demos accesos nominales a personas de forma directa. Explico esto. Los grupos acostumbran a ser gratis, como se dice comúnmente. Significa que si tenemos que dar acceso a una carpeta de información comercial al grupo de comerciales, no le demos acceso a Nerea, a Kepa, a Yosune y a Joaquín de forma individual. Queremos un grupo de usuarios que se llame usuarios con acceso de lectura y escritura a la carpeta comercial. Y allí metemos todos los usuarios de los que hace falta. ¿Tenemos que crear otro nivel para únicamente tengan acceso de lectura? Grupo de usuarios de solo lectura a la carpeta comercial, donde únicamente pues, va a estar Kepa porque no aporta más. Esto es muy importante porque hay que entender que el mantenimiento de la estructura de seguridad es muy importante. Si no lo hacemos de forma que sea práctico, podemos perder la gobernanza muy rápidamente. Y como sabéis, y si no, os animo a que busquéis información, la gobernanza del dato es algo muy importante. ¿Por qué? Caso muy concreto, tenemos una sustitución de una persona en nuestro equipo. Yo puedo ver a qué grupos pertenece esta persona. Por tanto, fácilmente puedo replicar esta infraestructura a otro nuevo usuario. Vale, Joaquín deja la empresa y va a entrar Jesús. Simplemente hay que ver a qué grupos tengo acceso yo y darle acceso a los mismos grupos a Jesús. ¿Qué ocurre? Si se ha dado acceso nominal directo a los elementos a mi usuario, no tenemos forma de poderlo mantener. Por lo que es fácil que se pueda escapar información por ahí o que el acceso de autorización o de restricciones de acceso no sea completo, con lo cual podemos tener una posible brecha. Os sugiero que tengáis cuidado con esto. Las copias de seguridad, salvaguardar la información, es evidente. Vamos a hablar con más detalle de la copia de seguridad porque para mí es uno de los puntos imprescindibles. Pero tendríamos que hacer un inciso. Si hablamos de una de las principales amenazas que tenemos actualmente, que es que al final es ransomware, es decir, un grupo que te encripta todos tus datos y te pide un rescate. Nosotros con una copia de seguridad, que es una copia que está bien hecha y está a buen recaudo, pues no tenemos problema, ¿verdad? Podemos volver a tirar de la copia de seguridad y aquí no ha pasado nada. Pero ¿qué ocurre con el secuestro de estos datos? Es decir, que se han llevado nuestros datos y nos están amenazando, nos están chantajeando con publicarlos en la dark web, o peor, pasárselos a nuestra competencia. Contra esto no nos sirve una copia de seguridad. Por tanto, el resto de elementos de nuestro sistema, y uno de los principales es las directivas y políticas de acceso a la información, son los que nos van a garantizar, o por lo menos nos van a ayudar a permitir complementar esta copia de seguridad. Porque si no, no nos va a servir para este caso. Y es bastante común que la gente o muchas empresas se queden simplemente con la copia de seguridad. Tengo una buena copia, por tanto aquí no pasa nada. Si me secuestran la información puedo tirar de copia. Pero no va a impedir que o te pare la empresa o le pasen la información a tu competencia. Las herramientas de antivirus y anti-malware. Comentábamos, un antivirus se basa en una firma que tiene un programa. Todos los programas, cuando se ejecutan, en memoria tienen una firma, lo que se conoce como el hash. Sería el equivalente a una lista para acceder a un evento. El antivirus trabaja de esta forma. Tiene una lista negra de cuáles son los hashes que tienen identificados como virus. Estos son la actualización de las firmas de virus. Todo el mundo ha visto alguna vez el pop-up del antivirus que le sale actualizando firma de virus. Se refieren a esto
a la lista negra de todas esas personas que no vamos a dejar entrar en la discoteca, porque sabemos que tienen un historial malo. Luego tenemos otro tipo de sistemas, aquí ya estamos hablando de anti-malware, en el cual no estamos hablando ya de firmas, sino que hablamos de comportamiento. La semana pasada os hablaba del símil, que una cosa es que te dejen entrar, pero luego por las cámaras vamos viendo qué es lo que hace. Pues sí, he entrado, no estaba en la lista negra, ningún problema, pero se ha ido a la barra, se ha ido al baño, ha salido del baño con un cuchillo ensangrentado en la mano y hemos encontrado un cadáver. Pues bueno, pues viendo cuál ha sido el comportamiento, yo ya puedo saber que ha sido un elemento malicioso. Y aquí entran en juego todas las variables que puedan tener importancia. Por ejemplo, si es un fichero que me he descargado de Internet, es un fichero que he accedido desde la red, que me la ha pasado una página web con un certificado de la agencia tributaria, por ejemplo. Todos esos elementos hacen que los sistemas de anti-malware modernos puedan trazar digamos, un veredicto y puedan señalarlos por temperatura si es un fichero que pueda ser malicioso o no. Los sistemas actualizados lo que hacen es tapar todas esas vulnerabilidades que nuestros sistemas ya tienen de antemano y que luego van a ser explotados por esos posibles virus o malware que tengamos en el sistema. Es una auditoría estructural para saber si una ventana me está cerrando bien o me está cerrando mal, o si le pego una patada a la puerta si se va a tumbar o no. Los sistemas actualizados eh, prevén de parchear estos sistemas antes de que lo hagan los humanos. Vale, securizar la red corporativa, hablaremos también de esto en un caso concreto, sobre la parte de la red. Si recordáis la pirámide, pues bueno, volveremos a recuperar este concepto, que al final la interconexión de todos los elementos es uno de los puntos clave que tenemos que proteger. Cifrar la información, remontémonos al punto número 4 que os decía. Con hacer una copia no tengo suficiente. La información, si me la roban, tengo un problema. Si tenemos esta información cifrada, por lo tanto, únicamente la podemos usar y recuperar en sistemas empresariales, ya estamos cubiertos. Tanto ya tenemos el complemento perfecto a la copia de seguridad. Todos los sistemas modernos hoy en día permiten cifrar el disco duro, tanto con la propia encriptación de Mac, que no recuerdo cómo se llama, como BitLocker en sistemas Windows, nos permiten que si extraemos el disco duro de la unidad y lo ponemos en otro ordenador, no podamos recuperar esta información porque está encriptada. Y ese es un paso muy importante antes de sacar información de la empresa. Yo me acabo de dejar la mochila en el restaurante que hemos comido. No me lo estoy inventando. ¿Qué hubiera pasado en el caso que yo llego y no veo mi equipo? Pues tengo un problema. Uno, porque no hacemos el curso. Pero además yo tengo información importante en este ordenador. Por tanto, yo tengo que asegurarme de que el ordenador está con los datos encriptados y que yo puedo desde otro dispositivo acceder a mi cuenta de Apple y bloquear el equipo para destruir la información, para que nadie no lo pueda usar. Ya sabré que nadie lo podrá usar porque están en los datos encriptados. Pero además de eso, quiero bloquear el equipo para que no se pueda usar. ¿No? Para mostrar un botón. El plan de continuidad de negocio, también hablaremos de ello a continuación, unido con las copias de seguridad, eh, porque habitualmente van juntos. Es decir, montamos un plan de continuidad para prever que hemos tenido un problema y de qué forma queremos recuperar. ¿Vale? ¿Cómo puede continuar mi negocio? Os avanzo también que entran diferentes factores, que únicamente vamos a hablar del punto de vista de la información o de los sistemas informáticos. Pero el negocio que hay detrás no únicamente necesita sistemas informáticos. Si recordáis, creo que hablamos del Clinic, que dentro de los planes de continuación del negocio habían encontrado que única y exclusivamente podían garantizar la continuidad del servicio de farmacia, bueno, de farmacia o de medicación, cuando su plan de respaldo era el papel. Porque era imposible, o por lo menos extremadamente costoso, mantener un sistema
totalmente imbatible informático. Por tanto, su plan de respaldo era papel y es totalmente válido. Lo importante, como siempre, tenemos que olvidar el sistema de información y tenemos que centrarnos en el negocio. Nuestro objetivo es el negocio, no que funcionen los ordenadores y funcionen los servidores. Porque si funcionan los servidores y el típico plan de continuación que te preocupas de restaurar las copias, pero lo importante no son las copias, lo importante es que la gente pueda continuar trabajando. Entonces nos tenemos que centrar siempre en la palabra negocio. Y por último, lo que también comentábamos, la formación es la actualización de los parches y la actualización del antivirus, pero para los trabajadores. Que recordemos que es el sistema que está más expuesto. Cada día todos nuestros compañeros, todos nuestros sistemas, colaboradores, clientes, todo el mundo recibe correos electrónicos donde están intentando estafarlos. Muchos ya no se llegan a ver porque se quedan en los sistemas de seguridad, se quedan en firewall, se quedan en antivirus, se quedan en filtros de anti-spam, pero muchos llegan. Y ese que llega es justamente al que tenemos que temer. Por lo tanto, es la cirereta que decimos en catalán, la cirereta del pastís, la cerecita de la guinda del pastel, pero de hecho, es el hilo conductor que tendría que unir todos estos puntos. Todas estas medidas de seguridad las aplican personas, las aplican humanos. Por lo tanto, tenemos que pensar cuál es la aplicabilidad de todo esto. De la misma manera que hablábamos que en los roles de seguridad y en las políticas de acceso a la información tiene que ser un sistema vivo, tiene que ser un sistema ágil, que sea práctico para poder cambiar un permiso o poder copiar de un usuario a otro. De la misma manera, todos los sistemas tienen que estar enfocados a esto, a un uso práctico de los usuarios y que realmente se puedan comprobar su efectividad. Esta mañana también lo hablamos con el compañero sobre la aplicabilidad, por ejemplo, de la norma del control del registro de horario. Decimos, el registro de horario tiene que ser un sistema fácil y práctico para el usuario. Si no lo es cuando surgen las trampas y cuando surgen las formas de saltarlo. Pues estamos hablando de lo mismo. Si a un usuario no le damos un sistema, por ejemplo, de compartir información segura con sus colaboradores, con clientes, partners, etc., va a encontrar la manera. Sea como sea, él necesita compartir esa información y encontrará el sistema para compartirla. Por lo tanto, es nuestra tarea de poderle dar un sistema que sea seguro y que cumpla con las directrices de la empresa. Ha sido un primer slide así bastante denso, me gusta mucho porque es capaz de concentrar en 10 medidas lo que debemos hacer en una organización, pero también es eso, es bastante denso. Si tenéis alguna pregunta sobre algún tema concreto, recordad, levantad la mano o atracáis directamente por el micro, ¿vale? Seguimos. Todas esas medidas, también como comentábamos el otro día, pero las veremos en profundidad. El otro día únicamente quería haceros una pequeña pincelada. Se transforman directamente en obligatoriedad de cumplimiento de normas como la NIS 2. Yo siempre he visto las normas de seguridad como la gran oportunidad de los informáticos para aplicar esas medidas que día tras día las direcciones de las empresas dicen, es que es muy caro. Uf, es que no quiero cambiar la contraseña cada semana. Uf, es que no tenemos presupuesto. Uf, uf. Y luego evidentemente vienen los sustos. Pues una norma de seguridad, cuando tenemos otro sistema que nos está obligando a aplicar estas medidas, como por ejemplo puede ser la NIS 2, que estaremos obligados cuando esté traspuesta a aplicarlo en ciertos sectores, pues es una oportunidad. El esquema nacional de seguridad, que sea de obligado cumplimiento para administraciones públicas y todos sus proveedores, es una oportunidad para hacer todos esos proyectos de seguridad que no se han impulsado o que no se han considerado prioritarios o con la ISO 27001. Tanto si a nivel financiero tenemos una obligación legal como a nivel comercial, perdemos oportunidades comerciales por no tener cierta norma,
tenemos que aprovechar esta normativa para aumentar el nivel de seguridad. Entonces, por un lado, nos dan ordenados y de hecho es la forma en la cual nosotros tendríamos que aplicar todas estas normas. Tenemos que empezar por hacer una gestión de riesgos y política de seguridad. Bien, ¿qué significa hacer una gestión de riesgos? Es que debemos saber, como decíamos antes, cuáles son nuestros riesgos, de qué forma los controlamos y saber cuál es la política de seguridad de la empresa, es decir, cuál es nuestra postura, de qué forma hemos decidido que vamos a afrontar este riesgo. Y cuidado, porque este riesgo a lo mejor no es solucionable. Por lo tanto, tendríamos que poner en marcha otras medidas. Un riesgo, por ejemplo, puede ser si tú tienes una empresa cerca de un aeropuerto que se te caiga un avión. O si estás en una zona inundable, que se te inunde el CPD. Por lo tanto, si tú este riesgo tú no puedes hacer nada porque está fuera de tu ámbito, pues tenemos que poner en marcha otros mecanismos como son la continuidad de negocio. Pero tenemos que saber desde un punto de vista de organización, desde un punto de vista de negocio, de qué forma vamos a afrontar estos riesgos. La gestión de incidentes es algo que siempre ha pasado muy de puntillas y que hemos esquivado mucho y que las normativas se están poniendo de forma bastante dura con esto y ya nos sirve con simplemente es que si tengo un incidente lo enviamos a IT. Entonces, vale, ya IT ¿qué va a hacer con esto? Bueno, pues IT va a poner en marcha este protocolo. Va a hablar con la Agencia de Protección de Datos, va a hablar con este proveedor. Aquí está toda la lista de proveedores que tenemos que ponernos en contacto. Es decir, ya no vale con lo solucionaremos, sino tenemos que saber de qué forma tenemos que ponerlo en marcha. Que decíamos el otro día, recordáis, que algunas medidas no serán técnicas, serán simplemente organizativas, desde un punto de vista de procesos o procedimientos. Pues lo que nos pide una gestión de incidentes es esto, saber qué vamos a hacer en caso de crisis que no sea correr como pollos sin cabeza, ¿no? Como en un simulacro de infierno. Tenemos que tener planes de continuidad de negocio. Es decir, el negocio tiene que continuar funcionando. No nos tenemos que quedar simplemente con restaurar una copia de seguridad, que lo veremos luego, sino que lo que recordemos que el objetivo es el negocio. Entonces tenemos que saber cómo vamos a continuar. Si se me incendia una nave y allí tengo toda mi maquinaria, difícilmente vamos a poder continuar con el negocio, pero desde el punto de vista del sistema de información tenemos que ver qué podemos hacer con ello. La seguridad de la cadena de suministro también es algo que viene nuevo con la NIS y que tampoco no se le da mucho énfasis tanto en ISO 27001 como en Escala Nacional de Seguridad de nivel medio, y es que tenemos que saber cuáles son nuestros proveedores. Por lo tanto, tenemos que saber que si nosotros dependemos de un proveedor cloud o un proveedor de sistemas informáticos, pues hasta qué punto dependemos de él. Si le estamos dando las llaves de nuestro negocio a un tercero y no sabemos si tienen certificaciones de seguridad, si pasan auditorías recurrentes, dónde tienen sus sistemas, de qué forma nos van a atender, si tienen algún tipo de SLA, tenemos que saberlo. Y en caso de detectar que un proveedor crítico no nos da una garantía de servicio, ver si realmente ese proveedor es sustituible o no es sustituible por otro que nos haga disminuir este riesgo. La adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas y redes, al final está viniendo al apartado anterior donde hablábamos de mantener el acceso seguro. Debemos de mantener toda nuestra infraestructura, es decir, las redes que lo que hacen es intercomunicar sistemas y personas de forma que no haya vulnerabilidades. Y si conocemos estas vulnerabilidades, poder ponerle un remedio. Por experiencia propia con auditores en certificaciones de seguridad, un auditor va a ver de forma muy lógica que tienes una vulnerabilidad, tienes un riesgo, lo tienes controlado y no sabes cómo lo vas a solucionar porque técnicamente es complicado. Esto se puede ver bien y desde un punto de vista lógico. Lo que ya no se va a ver también es el hecho que no seas consciente de ello, que no hayas analizado
el análisis que no has hecho un análisis de riesgo en suficiente profundidad como para haber detectado este riesgo. Eso ya es bastante más problemático. La autenticación y transferencia de información, al final, estamos hablando de qué forma protegemos los sistemas en la nube. Pues un punto principal es eso, utilizar sistemas de doble factor. Recordáis lo que hablábamos, que del sistema de lo que soy, lo que tengo o lo que sé, tenemos que utilizar por lo menos dos, que acostumbra a ser una contraseña más un authenticator, más un SMS, etc., para asegurarnos de que la contraseña no sea la única barrera de cara al exterior. Porque al final siempre, si únicamente tenemos una contraseña, al final siempre alguien nos la va a acabar reventando. Y más con sistemas actuales. Recursos humanos, control de acceso, gestión de activos, va directamente relacionado, por un lado, con toda la parte de usuario, es decir, tengo que saber cuáles son los roles, cuáles son los perfiles de todas estas personas, y por otro lado, tengo que saber cuáles son mis activos, tanto que pueden ser equipos físicos, como pueden ser programas, como pueden ser ubicaciones donde almaceno la información. Tengo que hacer este match entre las personas y los elementos. El cifrado, lo hemos hablado antes, es cifrar la información es la garantía de que solo se puede usar en el ámbito que está controlado. Concienciar e informar, no voy a volver a insistir en ello, es importantísimo. Y medir y mejorar la eficacia de las medidas. ¿De qué forma podemos mejorar? Haciendo nuevos planes de seguridad tras las auditorías. Y las auditorías vienen tras los análisis de riesgos. Tanto la auditoría es nuestro gran momento en el cual podemos aprovechar para mejorar nuestro sistema. Y que al final una auditoría es algo que te hace estar tenso, que te da miedo, pero también es una gran oportunidad para poder mejorar el sistema. Pararme, ¿eh? Que me pongo a hablar y no paro. Les he puesto que si tienen preguntas que digan, ¿eh? O sea, que yo les abro el micro. Perfecto. Aprovecharé para hacer preguntas que tenemos tiempo. No sé si me oyen. ¿Nos escucháis? Los micros. Espera, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, Sí. te escuchan, sí. Perfecto. Igual dejo abierto. Os voy a dejar abierto el micro, ¿vale? Y así, como justo estamos compartiendo pantalla, no molesta mucho. Vale, listo. Vale, pues venga, seguimos. Como os decía, al final una auditoría y una certificación de seguridad es la excusa perfecta que siempre han encontrado los informáticos, aún me incluyo entre ellos, para que la compañía, para que la dirección, para que la dirección financiera compre esos proyectos de mejora de la seguridad que se habían quedado un poco aparcados o que nunca la dirección les encuentra el momento para dedicarle una dotación presupuestaria, ¿no? Entonces tenemos sectores como decimos, el sector del transporte, la energía. La energía es vital. De hecho, la nueva ley normativa o directiva de ciberresiliencia europea viene derivada directamente de la guerra de Ucrania y el peligro que, pues Europa ha redibujado su estrategia de protección, igual que países como Francia han puesto encima de la mesa el volver a poner en marcha la mili, y no son los únicos. Desde un punto de vista de ciberseguridad, también se ha dado cuenta que era el momento de reforzar las medidas, porque países como Rusia y sus allegados no han dejado de utilizar, digamos, el hiperespacio, por decirlo de alguna forma cool, para atacar infraestructuras críticas de otros países. Por lo tanto, gas, electricidad, sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, hidrógeno, o sea, todo lo que sean sistemas de energía son sistemas críticos para un país, pasan a ser imprescindibles y obligatorios para mí. Transporte aéreo, ferrocarril,
marítimo y fluvial y carretera, dependiendo del tipo de transporte que se haga, del tipo de carga, del tipo de empresa, se puede o no estar sujeto a ello. Más que la propia compañía, sino lo estratégico. El hecho de parar un aeropuerto es algo lo suficientemente grave como para que cualquier compañía que esté involucrada en todo el proceso esté obligada. Como dato así curioso, Renfe tiene esquemas de seguridad de nivel medio, no es un nivel alto. Por tanto, supongo que va a ser duro el momento que entre la NIS 2 también para ellos. Banca, infraestructura de mercado financiero, eh, es evidente que podría paralizar totalmente un sector. Sector sanitario no hace falta ni siquiera tampoco comentarlo. Hay que tener muy poco corazón para atacar a los hospitales en plena pandemia. Pero así fue. Por tanto, esto es lo que podemos esperar de un sector criminal enfocado simplemente al máximo rendimiento. Tanto el sector sanitario es crítico también en ese sentido. Agua potable y aguas residuales los podríamos englobar en energía, pero se le da un apartado específico porque tienen casuísticas técnicas muy diferentes. Si recordáis también la semana pasada, y si no lo recordáis, podéis tirar de la presentación, había un caso de estudio de un ataque o de un intento de envenenar la red de agua de Boca de Florida, si no recuerdo mal. Y son casos, la verdad es que espeluznantes. Infraestructura digital, proveedores de Internet, infraestructura cloud. Eh, Todos los sistemas del mundo hoy en día están movidos por los hiperescalares cloud. Llámale Azure, llámale a AWS de Amazon, Google Cloud Computing. Están usando la gran mayoría de capacidad de cómputo del continente. Pero a pesar que estemos usando eh, infraestructura on-premise, es decir, en nuestra infraestructura, siempre estaremos usando algún proveedor cloud. Si nos paramos a pensar, dices, no, es que a mí me da igual que vaya el cloud, no, porque seguramente el correo lo vamos a tener. O en Office 365 lo vamos a tener en Gmail. Si no es el correo electrónico porque lo tenemos on-premise, que yo creo que ya no conozco a nadie que tenga el correo on-premise, nuestro proveedor de Internet, nuestra fibra, los DNS, que es el sistema en el cual mueve todo el tráfico de Internet, también va a estar en un proveedor cloud. Podemos hablar de CRMs, de los ERPs, de LinkedIn, de Google, toda esa infraestructura está en cloud. De forma que va a ser primordial. Empresas de servicios TIC. ¿Por qué? Porque servicios TIC sean primordiales, sí lo son, pero desde un ámbito de estrategia de seguridad europea, es porque es parte de la cadena de suministro. Hay normativas como DORA, que es la que regula el nivel de seguridad de las empresas dedicadas a servicios financieros y todas aquellas empresas TIC que dan servicio a empresas de servicio financiero. Os expliqué el caso de un antiguo cliente que el cual lo habían accedido a sus sistemas y encriptado durante varias semanas a través de su proveedor de servicios TIC. Habían accedido tanto a ellos como otras empresas del IBEX 35. Por tanto, son de sector crítico justamente por esto, porque están afectados dentro de la cadena de suministro. Entidades de las administraciones públicas con exclusión del Poder Judicial, parlamentos y los bancos centrales, evidentemente paralizando administraciones públicas, paralizan un país y el espacio, pues bueno, nadie quiere que le caiga un satélite en el comedor de casa. Eh, esta clasificación de los sectores, digo porque estéis al caso, dependiendo de cada caso vosotros podéis estar más o menos afectados, pero esto está vivo y al final la tendencia va a ser que la cadena de suministro, o sea, no es casual el introducir la obligatoriedad de la cadena de suministro, porque cualquiera podemos ser eh, un sector crítico, dependiendo de nuestros clientes. Nos podemos encontrar, son casos que me encuentro muy a menudo,
que de per se la empresa no se sacaría la certificación de seguridad porque no la necesita, pero su principal cliente es una multinacional alemana de la cual viene el 70% de su facturación y dice, es que todos mis proveedores tienen que estar certificados. ¿Y qué vas a hacer? Pues tienes dos opciones, o certificarte o perder el cliente. Si el cliente es estratégico para ti, pues vas a tener que certificarte. Y lo que se está preveyendo es que normativas como la NIS 2 o se carguen un sector bastante precario de empresas de servicios TI con pocos recursos y que va a haber una concentración o que realmente va a servir para acelerarlas. Yo aún no tengo una opinión formada, pero lo que sí que está claro es que todos vamos a estar afectados de una forma u otra. Vale, si queréis hacer algún comentario sobre algún caso concreto de alguno de vuestros sectores, pues ya sabéis, micro abierto. Copias de seguridad. Venga, habíamos dicho que una de las medidas de seguridad que podemos aplicar son las copias de seguridad. La copia de seguridad al final significa crear una foto en el tiempo de una serie de información para luego poder ser recuperada. Luego veremos, digamos, tres casuísticas diferentes. Pero lo que se habla más comúnmente, si lo habéis escuchado alguna vez, son las políticas de 3-2-1. Es decir, que tengamos tres copias de los datos, decíamos una original más dos copias secundarias, por lo tanto, tres copias, en dos tipos de formato de almacenamiento distintos. Me sirve el servidor principal más una copia en un dispositivo NAS o en un disco USB que nos llevamos a casa, y que al menos una de ellas esté fuera de nuestro lugar de trabajo. Así que sea una copia offsite. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, si nosotros tenemos una pérdida en los datos, porque hemos tenido un problema con un disco duro, nos puede servir una copia de seguridad que esté hecha en el mismo sistema en el cual está la original, es decir, el mismo servidor. No, no nos va a servir. Nos va a servir para hacer una recuperación lógica. Es decir, que Amparo ha borrado todos los albaranes del año 2023 y puedo recuperar la copia de 2023 porque la tengo en el disco duro. Pero no me va a servir si me queman el disco duro, si me lo roban o si me han encriptado los datos. Por tanto, vamos a tener que ir a otros sistemas. Entonces, el 3-2-1 tendría que ser un mínimo que todos aplicáramos. Incluso podríamos ir más allá con un 3-2-1-1, pero esto lo veremos luego también. Entonces, este checklist a mí me ha inspirado cuando hago sistemas de copia, en el cual sí que podemos estar redundando mucho lo que hemos hablado anteriormente, como inventario de los activos de información. Sí, Joaquín, pesado, y tenemos que tener un inventario. Pero es que dentro de los mismos sistemas tenemos otras subclasificaciones. Es decir, sí, tengo el servidor de producción. Ya, pero el servidor de producción, ¿cuáles son las carpetas que tienen que irse a guardar? ¿Cuáles son los servidores virtuales que tengo que copiar? Tenemos que llegar hasta este nivel. Tenemos que controlar el acceso a las copias de seguridad. Recordad, lo hablamos la semana pasada. El caso típico es acceden al sistema y durante un tiempo controlan de qué forma se trabaja, acceden a la copia de seguridad, encriptan los datos de la copia y cuando no tengo la copia encriptada, entonces ataco el productivo. Por lo tanto, tengo que controlar el acceso a esta copia de seguridad. Es demasiado habitual aún que desde la propia red se pueda acceder a la copia de seguridad también. Como decíamos, copias de seguridad de la información crítica, podemos establecer diferentes políticas. No toda la información tiene por qué copiarse de la misma forma. Podemos separar información crítica de información no tan crítica, no tan sensible, de forma que podemos utilizar un almacenamiento más barato para aquella que no es tan crítica o un almacenamiento mucho más crítico, mucho más caliente, mucho más caro para una información que es mucho más crítica. La periodicidad de las copias. Tenemos que saber perfectamente cada cuándo se hacen estas copias. Y esto viene derivado de una pregunta muy fácil que siempre hago. ¿Cuánto tiempo nos podemos permitir de perder información de la empresa?
Y siempre la respuesta es, nada, 5 minutos, 10 minutos. La realidad es que al final las copias de seguridad se hacen o una vez al día o 2 veces al día. Si las hago una vez al día, significa que yo estoy dispuesto a perder hasta 23 horas y 59 minutos de información. Pues si hago las copias a las 10 de la noche, el sistema me va a fallar a las 9:59. Y siempre es un compromiso entre periodicidad, consumo de datos y coste. Contra más copias quiero hacer, más coste y más caro es. Entonces tenemos que llegar a este equilibrio. Hacer una copia que sea apropiada. No todos los tipos de copias son iguales. Tenemos básicamente copias completas que estamos copiando todo el sistema, o podemos copiar, hacer tareas incrementales o diferenciales que he copiado todo desde la última copia completa o desde la última copia. Unas son más rápidas, pero otras también serán más lentas de recuperar. Con una copia completa yo lo puedo recuperar todo al momento de que hice la copia, pero también me va a costar mucho más hacer la copia, por lo tanto puedo hacerlas mucho menos frecuentes. Por lo tanto, tenemos que jugar con todos esos tiempos. Es decir, si nosotros queremos hacer una copia cada 10 minutos, porque es que nuestro sistema es supercrítico y no puedo perder más de 10 minutos, no puedo hacer una copia completa. Pero con 10 minutos no tengo suficiente para hacer una copia completa. Entonces tendré que aplicar copias incrementales o diferenciales, por ejemplo, cada 10 minutos, y luego cada 12 horas, a las 12 del mediodía, a las 12 de la noche, a las 10, a las 10, a la hora que sea, hacer copias completas para poder tener toda la estrategia entera. Caducidad. La caducidad está relacionada directamente con un concepto que se llama la inmutabilidad. Es decir, que la caducidad que tú le has marcado a una copia de seguridad no pueda verse corrompida por ningún elemento. Es decir, si yo digo que una copia va a durar un año, si yo dejo la empresa y yo quiero eliminar esta copia, no ser capaz. El sistema ya no me deja eliminarla. Y hoy en día es la principal baza que tenemos para proteger las copias de seguridad. La inmutabilidad es un factor totalmente clave. Procedimientos de copia y restauración, tenemos que tener claro cómo hacemos las copias, cómo tenemos que hacer las restauraciones y tenerlo bien documentado y actualizado. Comprobar que las copias están bien realizadas y que pueden restaurarse. Este es un requisito también de las normas en las que cada X tiempo, cada 3 meses por lo menos, tengo que hacer recuperación de estas copias. Lo que queremos evitar es que el día que necesito la copia voy a restaurarla y no funciona. Con estas pruebas de restauración es cuando yo lo estoy probando. Y por último, el control de los soportes de copia. Tengo que tener bien inventariados y bien preparados. Tengo que saber exactamente dónde tengo yo los soportes de copia, que antes de ir a hacer una recuperación, tener bien claro dónde la tengo que ir a buscar. Vale, estos serían los elementos clave que tengo que tener dentro de la definición de mi protocolo o de mi política de copia de seguridad. 3 elementos clave que mucha gente me pregunta sobre ellos y cuál es la diferencia. Backup, snapshot y replicación. El backup es una copia de seguridad, es lo que decíamos. Es una copia en el tiempo de la información, sea en un formato completo, es decir, que he copiado toda la información que había y la tengo en otro soporte, o una copia diferencial o una copia incremental, que es lo que decíamos. Es los cambios que ha habido desde la última copia completa o desde la última copia, sea como sea. Un snapshot es una foto en el tiempo. Es decir, que a partir de una copia de seguridad o de un elemento, yo únicamente me guardo los cambios que ha habido. ¿Qué ocurre? Que este snapshot es rapidísimo, no es una copia de seguridad por sí sola, porque únicamente guardo los cambios respecto al fichero original. Si pierdo el fichero original y únicamente tengo el snapshot, no tengo nada en lo que basarme. Pero sirve para tirar atrás en momentos clave en los cuales, por ejemplo, hago una actualización del sistema y antes de aplicar un parche hago un snapshot que es rápido, es prácticamente instantáneo. Si me funciona, elimino el snapshot y si tengo cualquier problema,
puedo restaurar a partir de este snapshot que será igual de rápido. Y por último, tenemos la réplica. La réplica es como un gemelo digital. ¿Sí? La réplica es como un gemelo digital. Es decir, yo puedo tener un sistema totalmente preparado para estar en marcha, para empezar a funcionar en el momento que tengo una contingencia. Se basa igualmente en copias de seguridad, incrementales o completas. Pero el sistema en el cual yo almaceno esta copia de seguridad, además de almacenarlo, lo restauro y lo tengo listo para producción. Esto es muy típico en sistemas de planta o en sistemas críticos, que aparte de tener sistemas de alta disponibilidad, tengo sistemas de réplica que están preparados para empezar a trabajar en cualquier momento. La réplica, esto es uno de los elementos clave para los planes de recuperación y de contingencia que comentábamos aquí, en la parte de continuidad de negocio. Continuidad de negocio se basa principalmente en esto de copias de seguridad y réplicas. Como decíamos, no tiene que ser un hecho aislado. No puede ir el sistema de información por un lado y el negocio por otro, porque nos vamos a quedar simplemente con sistemas, con una copia restaurada, pero a la cual, si no puede acceder nadie, ¿de qué me sirve tener una copia de seguridad de una restauración del sistema en el cual se conectan 50 programadores en la oficina? Si simplemente me preocupo de restaurar la copia y no de qué forma se van a conectar estos 50 trabajadores desde su casa en el caso de que me fallen las oficinas principales. La estrategia tiene que ser algo conjunto. ¿Vale? Es bastante común que se me pregunte sobre estos tres conceptos y he aprovechado para ponernos los tres elementos. Vale, habíamos hablado de todo el tema de copia de seguridad, continuidad de negocio. Si nos vamos al 21.2e, que es la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas y redes, aparecen unos conceptos bastante interesantes que están relacionados con esto. Víctor, dime. Sí, no he dicho nada. Ah, vale, perdona. Mm. No. Estaba aquí al acecho. Tenía el micrófono abierto, pero nada. No, me Disculpa. cierro, ¿eh? No, tranquilo. Vale, vamos a pasar a la parte de cómo protegemos nuestra red. En este esquema que hablábamos el otro día de la pirámide por de la ciberseguridad industrial, esta filosofía es exportable a cualquier modelo de red. Y nosotros definimos diferentes etapas, diferentes zonas para ser protegidos y ser securizados, si se ve el ratón, entre las diferentes zonas. Justamente aquí es donde nosotros definimos, en las redes, es donde definimos cuáles son los perfiles de seguridad que queremos entre los diferentes niveles. Si lo vemos desde un punto de vista de un esquema de red, esta es una clasificación típica en la cual nosotros tenemos por un lado el acceso a Internet, tenemos nuestro cortafuegos, que es la muralla que nos separa de los malos, y de los cuales creamos diferentes redes. Esto es casos típicos, pero podemos ir al nivel que queramos. Tenemos servidores, por un lado, tenemos equipos de usuario, tenemos equipos del equipo de ciberseguridad. Se nos piden algunas normas, incluso que los usuarios con acceso de administración no estén considerados como un equipo más, sino que es otro nivel diferente. Tenemos un apartado de aplicaciones, los propios datos y las copias de seguridad. Como os digo, esto es un caso, pero que la realidad al final acaba siendo esto lo más parecido a lo cual podemos separar los diferentes procesos dentro de la misma empresa. Es decir, puedo poner un caso típico de una empresa de laboratorios.
que de hecho hace poco hicimos un plan de securización. Trabajan con muchas neveras y esas neveras, la temperatura tiene que estar registrada para pasar unas auditorías. Estas neveras necesitan un acceso desde unos equipos concretos del fabricante. Pues hay una red para las neveras y se llama así. Los dispositivos IoT de control se llaman neveras. Para que sea bien claro. Y allí tenemos ubicados únicamente estos equipos. Tenemos las Wi-Fi. Tenemos la Wi-Fi de invitados. Podría estar aquí perfectamente. La Wi-Fi de invitados desde la cual únicamente tienes acceso a Internet y capado con el ancho de banda. Y la Wi-Fi de trabajadores y la Wi-Fi de vídeo, de Bring Your Own Device, de usuarios en los cuales les permites trabajar con el ordenador o su móvil, pero con unas medidas de seguridad concretas. Por ejemplo, podemos tener la DMZ, que son conceptos también que con las redes aparecen bastante, que es una zona intermedia en la cual se puede acceder desde el exterior, se puede acceder desde el interior, pero no queremos que esté 100% en el interior. Queremos tenerlo alejado en una zona así intermedia. Se llama DMZ, como la zona que separa dos Coreas, la zona desmilitarizada. Juntamente con el concepto de segmentación de red, aparece el de microsegmentación, en el cual aún vamos muchísimo más allá, y es que no aislamos o separamos cada una de estas zonas, sino que además vamos un paso más y dentro de servidores, los servidores entre ellos tampoco no se pueden ver, los equipos no se pueden ver entre ellos, ni el equipo de ciberseguridad. Eso se llama microsegmentación. Sí que se exige en el Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto, pero técnicamente tampoco no es sencillo de aplicar. Lo que sería la capa 2 de interconexión de equipos, no todos los fabricantes son capaces de darte esta microsegmentación, que sería aislamiento dentro de la misma red virtual. Sí que es muy importante, es muy interesante, y hay otros conceptos como ZTNA, que es el Zero Trust, que por defecto no te fíes de nadie. Es un desconfiado, lo mismo que decía mi madre cuando salía, decía, tú no te fíes de nadie. Pues mi madre era precursora del ZTNA en casa. La idea es la misma. Todos los equipos tienen que estar aislados del resto, excepto ese tráfico que nosotros queramos. Si los usuarios de administración únicamente tienen que tener acceso al servidor donde está el ERP para acceder a la administración, no tienen por qué ver al equipo de al lado. El equipo de al lado tiene una impresora. Perfecto, pues muy bien. Pues Joaquín va a acceder al ordenador de Yosune única y exclusivamente a este equipo y al servicio de la impresora. No voy a hacer nada más que esto. Me decía, es más duro de aplicar, es más complicado, pero puedo decir que juntamente con un buen equipo, un buen firewall perimetral y una buena política de microsegmentación, ganamos muchos enteros para tener la red muy asegurada. De hecho, también es bastante habitual que el auditor sea bastante más laxo cuando ves que un equipo tenga o no tenga antivirus, un equipo está desactualizado o tiene un Windows XP, porque claro, es que no lo puedo cambiar, porque si cambio el XP tengo que cambiar el surtidor del depósito del gasoil y me cuesta 20.000 euros, pues son bastante más laxos, en el cual dices, sí, yo tengo un equipo súper desactualizado y no lo puedo cambiar, pero este equipo únicamente puede acceder a la máquina del gasoil y puede acceder a Internet solo a este programa que es para actualizarse la base de datos del programa. Pues es un riesgo, y lo sabemos, pero lo tenemos totalmente aislado. ¿Vale? Un concepto súper importante y muy interesante el de la microsegmentación. Simplemente recordar que la pirámide de la ciberseguridad industrial, de la microsegmentación del modelo Purdue, al final es el mismo concepto de zonas de segmentación y de microsegmentación. Vale, antes de pasar a los riesgos, sobre las medidas de ciberseguridad, ¿vamos bien? ¿Queréis comentar alguna cosa sobre algún caso concreto, alguna cosa?
¿Sabéis? Si hay alguna duda, nos lo dejáis por el chat o asaltáis. Hay una Sí, mano levantada. pues Tienes el micro abierto, ¿eh? Si le das al micrófono puedes hablar. A ver. Martín, Sí, ¿verdad? Martín, sí. Tienes que abrir el micro, ¿eh? Sí, no soy yo. No lo podemos abrir, ¿no? No. Bueno, yo por lo menos. No. Martín, no sé si nos escuchas. Sí, supongo que sí, se me levanta la mano. Espero que sí. Les daba todos acceso para hablar, ¿eh? ¿Pueden escribir por el chat? Sí, también, sí. Yo por cuál. Bueno, sí. Y darle al botón del micrófono, Sí. ¿verdad? Sí. No me guardaron sin querer. Sí, si es, Martín, si quieres si recuperas el control y abres el micro, volvemos para atrás. No dije nada, vale. Vale. Gracias. Muy bien. No te has pillado en clase, ¿no? Porque estás desde hacer así. A ver, el caso seguimos. Venga, va. Pues seguimos. Riesgo, ¿qué es un riesgo? Habíamos hablado de que tenemos que hacer análisis de riesgo, pero vamos a entender qué es un riesgo. Bueno, tampoco no es un concepto que me voy a inventar y seguramente no nos va a sonar nuevo. Pero al final un riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento o amenaza que pueda causar un daño, pérdida o consecuencia negativa. ¿Vale? Por lo tanto, el riesgo al final es una fórmula que nos dice que es la probabilidad multiplicada por el impacto. O sea, la probabilidad de que suceda multiplicado por cuál va a ser el daño. Imaginemos, ¿cuál es la probabilidad que se vaya la luz en las oficinas y me deje de funcionar el servidor? Pues hombre, pues no ha pasado nunca, por lo tanto puede ser una probabilidad de 1, entre 1 y 4 en 1, o puede ser una zona. Yo tengo el CPD, tenemos en la fábrica de impresoras 3D, y se va continuamente. Por lo tanto, yo tengo una probabilidad altísima, una probabilidad de 4 multiplicado por el impacto. ¿Qué puede pasar si se va la luz y se apaga el servidor? Pues bueno, puede no pasar nada, puede ser medianamente importante. A mí se me para todo el grupo. Yo tengo 170 personas que dejan de trabajar. Por lo tanto, mi riesgo es altísimo. ¿Significa que mi sistema es más o menos débil? Bueno, está más sujeto a este riesgo. Por lo tanto, yo tengo que diseñar mi arquitectura de seguridad en base a esto. ¿Puedo meter un site que soporte los servidores durante 2 minutos? Porque va muy sobrepasado. No puedo hacerlo. Tengo que tener presente mi riesgo. Lo que no podemos hacer es ponernos de culo a riesgo, ignorarlo y que cada semana se me pare el CPD porque cuando fabrican consumen demasiado y ¡pum! Y me salta el diferencial. Tengo que aplicar mis medidas de seguridad en conjunción con nuestro riesgo. ¿Vale? Por tanto, ¿y qué son estos riesgos? Pues básicamente ENISA, que es la Agencia Europea de la Ciberseguridad, nos dice que el primer riesgo principal que tenemos en nuestras infraestructuras es de 2020, pero no ha cambiado prácticamente nada desde entonces, a menos lo que es los factores. Y recordadme que os comente un tema precisamente sobre IA. Malware, en el primer lugar. Sí. Si os fijáis a la derecha de todo, no sé si se verá el ratón. Sí se ve. Vale, sí, perfecto. Pues es la tendencia. Es decir, si es una tendencia alza, si se mantiene igual o si es una tendencia a la baja. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los riesgos, perdón, las amenazas que tenemos en nuestra infraestructura? Tenemos la amenaza del malware, tenemos la amenaza de los ataques a nuestras páginas web, el phishing, que es el hecho de enviarnos información
camuflada para intentar conseguir nuestros datos bancarios, de acceso, etc. Ataques a aplicaciones web, que podría ser parecido a una web-based attack, pero un ataque a una web se entiende como una web de marketing, de publicidad, mientras que una aplicación web, ya estamos hablando de SaaS, por ejemplo, de aplicaciones que usamos basadas en web. El spam es una amenaza muy grande, porque no únicamente estamos hablando de intentos de accesos ilegítimos, sino también de saturación de sistemas. El hecho de que un sistema no nos funcione porque el spam nos está matando también es un riesgo. Ataques de DOS. ¿Qué es un ataque de DOS? Es un ataque de denegación de servicio. Cuando diferentes equipos del mundo se ponen de acuerdo para enviar mucha información a la vez a un dispositivo, lo que hacen es saturarlo. Lo que pasa cada vez que hay una venta de entradas de Ticketmaster, que se saturan los sistemas, pues lo mismo ocurre con un ataque de DOS. Y normalmente estos ataques de DOS están impulsados por el número 10, que son redes de botnets, que son ordenadores que han sido infectados y que se controlan de forma remota y normalmente de forma sin autorización. Cuando nosotros nos accedemos a algunos malware, lo que hacen es meternos dentro de una botnet y a partir de esta botnet que hacen ataques de DOS, se utilizan para enviar phishing, para hacer ataques web. Es decir, al final el malware, ¿por qué es el punto número 1? Porque es la vía de entrada, es el caballo de Troya, ¿no? Antes había algunos virus que se llamaban troyanos, justamente por esto, porque nos hacen entrar a una botnet y nuestro ordenador, sin saberlo, forma parte de estas redes criminales que hablábamos. Robo de identidades, data breach, es decir, fugas de datos, no es lo mismo que fuga de información. Yo puedo irme a interceptar el tráfico de datos entre dos servidores y ver luego qué puedo sacar de allí, mientras que si es un link de información es que yo me voy a una base de datos concreta para obtener una información que yo tengo controlada. Sería amenazas internas. ¿Recordáis lo que hablábamos del grupo criminal que por Telegram quería comprar accesos? Pues es un insider threat. Sí, tenemos el enemigo en casa. Botnets es lo que decíamos, al final es la plataforma para todos estos ataques. Manipulación física de los datos, ¿sí? Pues que en nuestros servidores alguien pueda acceder físicamente y pueda robarnos la información porque se llevan debajo del brazo nuestro servidor o lo manipulan y por lo tanto lo dañan. Ransomware entra normalmente a través de un phishing modelado por un malware, lleva como carga este ransomware que lo que quiere es encriptarnos nuestra información para pedirnos un rescate y además de eso nos la roban para que en el caso de que no paguemos el rescate, por mucho que tiremos de copia de seguridad, venderle esa información a un tercero. Espionaje, el espionaje industrial de toda la vida, pero accediendo a redes remotas. Y por último, el cryptojacking, que básicamente pasa que a través de un malware, en lugar de hacernos formar parte de una botnet o implantarnos un ransomware para encriptarnos la información, lo que hacen es utilizar nuestro ordenador para minar criptomonedas. No tenemos una pérdida de información como tal, no nos van a encriptar los datos, pero sí van a utilizar parte de nuestra potencia para minar estas criptomonedas. Y esta comparativa de INCIBE del año 2024 tiene un servicio de atención a las empresas, la verdad es que funciona bastante bien, en el cual el 24,6% de las peticiones de ayuda habían sido de transporte, un 23,8% de un sistema financiero y tributario, 14,1% de empresas TIC, un 8,8% de energía y un 5% de empresas relacionadas con el agua. Si comparamos la cantidad de empresas en España que se dedican al transporte
o la cantidad de empresas que se dedican a la energía, vemos que un 8,8% de energía es mucho, es muchísimo, son muchísimos casos. ¿Vale? Estas son las amenazas, por lo tanto, si sabíamos cuáles son nuestros... perdón, la IA, os había hablado de la IA, no me lo habéis recordado. Me dicen muchas veces, no ponemos la IA, es que la IA como tal no es una amenaza. La IA, ¿qué es lo que está haciendo? Está, sobre todo, impulsando el phishing. A nosotros nos sirve para enviar campañas comerciales de forma mucho más rápida, para hacer prospecciones de mercado, para hacer presentaciones. Y nos sirve también para protegernos, para poder depurar mucho más rápido muchos logs. Pero es que los malos lo están utilizando para hacer campañas de phishing instantáneas y totalmente dirigidas a nosotros. Tanto la IA es una amenaza, sí, pero como plataforma para impulsar alguna de estas técnicas. Vale, por lo tanto, lo que decíamos, el riesgo, estábamos hablando de amenazas. ¿Vale? Ya sabemos cuáles son nuestras amenazas principales. Cuando tenemos las amenazas, sabemos cuáles son nuestros activos, o se supone que lo tenemos que saber, por lo tanto podemos pasar a hacer un análisis de riesgos. A nivel estructural es muy sencillo de entender. Por un lado, tenemos que definir el alcance, es decir, sobre qué sistemas nosotros queremos hacer un análisis de riesgos. Si somos una multinacional, somos Nike. A partir de ahora vamos a hacer zapatillas deportivas. No existirá seguramente un análisis de riesgos único, sino que será un análisis de riesgo o por línea de negocio, o por ubicación, o por territorio. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir exactamente cuál es nuestro alcance. Para hacerlo, tenemos que identificar los activos, tenemos que saber qué queremos analizar. Tanto activos físicos como activos lógicos, como personas, procesos productivos. Tenemos que identificar las amenazas que hagan match con estos activos. No todos los activos son susceptibles de sufrir un impacto de una amenaza concreta. Identificamos vulnerabilidades, identificamos cuáles son las salvaguardas. Es decir, de todas estas medidas de protección que estábamos hablando, cuáles son las que hemos aplicado. Por lo tanto, calculamos el riesgo. Que si recordáis, el riesgo es un cálculo de cuál es la probabilidad de que me suceda algo malo junto con el impacto. Contra más nivel de riesgo tengo, este número es mayor, más cariño le tengo que dar. Y por último, tratar el riesgo. Si veo cuáles son mis riesgos y no hago nada, pues bueno, está muy bien. Porque lo tendremos identificado, pero no estaremos haciendo nada para poderlo disminuir. Vale, como decíamos antes, el riesgo al final no deja de ser un cálculo de una probabilidad del suceso de una amenaza multiplicado por un impacto. Normalmente, dependiendo de aquí, cada maestrillo tiene su librillo, en el cual tú puedes clasificarlo por colores o lo puedes clasificar por valores. Entonces, aquí podríamos estar hablando de entre 1 y 4 el impacto y entre 1 y 5 la probabilidad. Y la multiplicación de estos dos valores al final nos da un indicador de riesgo para un activo o grupo de activos. Y antes de pasar aquí, os quiero enseñar un análisis de riesgos. Os lo quería pasar ahora y verlo a fuego, pero de todos modos queda un cuarto de hora, o sea, tampoco no vamos a... Ya como Nerea os va a pasar este material, sí. pues ya lo pasaremos entonces. A ver, no. Yo creo que lo he limpiado. A ver si puedo pasarlo a la otra pantalla. Calculadora Villam TV. Sí. Pasa que está por detrás. Sí, bueno, tendrás que meditar.
Voy a dejarme compartir. ¿Me baja un poquito el papel? Es complicado. Vale. Como os decía, esta es mi plantilla, la mía, de hacer un análisis de riesgos. Yo creo que ahora se va a ver bastante bien al haber compartido dentro de Igual la... por un poquito más grande, porque soy ¿Sí? bastante pequeño, un poquito de zoom, nada más. Sí, mejor compartir pantalla. Como que va un poco a salto. Sí, perfecto. Bien. Vale. Esto no es más que la portada, el cambio de nombre, que se llama Acme. Vale, como decíamos, lo primero de todo que tenemos que tener claro es cuáles son nuestros activos. Y estos activos pueden ser de diferente tipo, que están clasificados en... Tengo una pestaña que se llama Config, de configuración, en la cual tenemos activos de hardware, o sea, servidores, discos duros, servidores NAS, cosas físicas, tangibles, software, el programa que está corriendo allí, instalaciones, la fábrica, las oficinas de Lleida, las oficinas de Irún, el personal, información y servicios, servicios que nosotros podemos estar dando a nuestros clientes. El tipo de activo puede ser el tipo que nosotros creamos, que necesitamos para poder hacer un análisis concienzudo. Tenemos procesos, en este caso de esta empresa, esto no lo he limpiado, tiene un proceso productivo, tiene un proceso de comercial y marketing, tiene dirección, administración y finanzas, operaciones y formación. Una empresa muy ligada a formación. Digamos que su actividad principal es la producción de una serie de equipos y la formación para la utilización de esta serie de equipos. En otros casos, formación no tendrá ningún tipo de importancia y en otras, por ejemplo, podríamos tener pues I+D o instalaciones. Tiene que ser, estos son procesos propios de la empresa. Y ya que estamos aquí, también los responsables, el único que no me he inventado ha sido a mí, los niveles de criticidad y los niveles de probabilidad. Es decir, yo trabajo del 1 al 4, de 1 el menos crítico, a 4 el más crítico y la probabilidad lo mismo. En base a esto, creo y clasifico mis activos y los pongo dentro de un grupo de activos para hacer el análisis. Que no voy a analizar este servidor o a esa persona, sino voy a analizar el grupo de personas de administración o voy a analizar el grupo de ordenadores. ¿Por qué? Porque yo considero que tienen el mismo riesgo, tienen el mismo impacto. Pero en el caso que detectemos que tenemos que disgregar, es decir, si dentro de administración hay una persona que es más susceptible de sufrir problemas, lo podemos trabajar aparte, no hay problema. Este análisis de riesgo es para nosotros. Tenemos que usar una metodología que nos permita a nosotros obtener el máximo posible. Este activo lo clasificamos con un tipo de activo, lo metemos dentro de un grupo y marcamos quién es su responsable. ¿Cuál es la idea de tener un tipo de activo? Porque, como decíamos, no todas las amenazas son aplicables a todos los tipos de activos. Por ejemplo, que el riesgo de incendio, pues difícilmente va a tener el servicio de correo electrónico que está en Google. Pero en cambio, sí tiene un riesgo de incendio las instalaciones de las oficinas y están separadas de producción. Por lo tanto, tenemos que hacer este match entre el tipo de activo y la amenaza. Podemos usar metodologías ya más establecidas como McGilly, que es en la cual se basan sistemas como Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional depende del CCN, que es parte de la misma oficina de Red.es, que depende del Ministerio de Industria y tiene toda una serie de herramientas. Si lo miráis, el centro criptológico están todas las herramientas, creo que tienen 20 o 30, todas tienen nombre de mujer. Por ejemplo, la plataforma de formación se llama Ángeles y hay otra también de gestión de riesgos que se llama Amparo y hay Inés también y la plataforma de gestión de riesgos se llama Pilar. Bueno, a ver, si entráis en la plataforma veréis que en la izquierda salen todas las herramientas.
Y esto os lo decía por... Y esto os lo decía por McGarry. Sí, el catálogo de amenazas está sacado de McGarry, que es una metodología de gestión de riesgos. Pero podéis usar la misma, la vuestra. Si es un análisis de riesgos que os estáis haciendo para hacer un primer prototipo o para sacar primeras conclusiones, poder coger una extracción o lo que queráis, o podéis coger las mías. Da igual, que por algo os paso el fichero. Otra cosa es que os aclaréis con mis cálculos, pero podéis basaros perfectamente. Muy bien, primero de todo, tenemos que saber cuál es el impacto, lo que decíamos, en el caso de sufrir un riesgo en cada una de las dimensiones de ciberseguridad en todos estos grupos de activos. Aquí tenéis la chuleta del análisis CIPTA, que es decir, a nivel de confidencialidad, de integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad. CIPTA. Esta es la diferencia entre esquema nacional y ISO 27001, básicamente. En ISO 27001 únicamente tenemos disponibilidad, integridad y confidencialidad. En esquema se sacan de la banda la trazabilidad y la autenticidad, que es una combinación de los otros tres factores. Aquí nosotros clasificamos cuál sería el impacto entre 1 y 4 y nos da para este grupo de activos cuál es su impacto. Vemos que el personal de dirección pues sería de los que tendría más impacto. ¿Por qué? Básicamente porque hay una persona en dirección. ¿Qué ocurriría si el responsable de desarrollo de negocio, que lleva 20 años en la empresa, pues le encarga la lotería y se va al Caribe? Pues teníamos un problema muy grave. Por lo tanto, el impacto sería muy grande. ¿Y la probabilidad? Pues nosotros decidiremos si es más o menos probable que le toque la lotería o que le dé un algo. Pero que el impacto sería muy alto es evidente. Por lo tanto, aquí es la oportunidad de poder reflexionar sobre nuestra empresa y sobre nuestro negocio. Bueno, por lo tanto, cuando ya sabemos el impacto de estos riesgos, aquí viene la parte ya más dura. Aquí viene el heavy metal. Tenemos todos nuestros grupos de activos que queremos analizar. Como os digo, este Excel está hecho íntegramente por mí. Por lo tanto, está hecho de la forma que yo lo adecuo a mis auditorías, pero no tiene que ser ni mucho menos. Pero yo creo que puede ser como una buena base. Entonces tenemos todos los activos y tenemos, por un lado, si aplica o no aplica esta amenaza para este activo. Las que aplican es un 1 y las que no aplican, que en algún caso encontraremos, tendremos un 0, por lo tanto no multiplicará. ¿Cuál será el impacto? Este impacto es el que hemos calculado en el análisis del impacto. ¿Cuál es la probabilidad? Entre 1 y 4, pues lo que creamos. ¿Qué tan probable es que haya fuego y que afecte al ERP? Y el riesgo, al final, como veis, es una multiplicación de si aplica o no aplica y del impacto por la probabilidad, que es lo que habíamos hablado antes. En base a esto, clasificamos si este nivel de riesgo si es menor a 20, será un riesgo medio. Si es entre 4 y 20, si es mayor de 4 y 41 será alto, y si no es que será medio. Entre 1 y 20, entre 20 y 40 y 40 para arriba. Con todo esto, de cada uno de los grupos de activos, finalmente tenemos cuál es el nivel de riesgo más alto de cada uno de sus amenazas. Por lo tanto, sabremos si este activo tiene riesgo o no tiene un riesgo. Aquí vemos que el riesgo intrínseco, que sería el riesgo que tiene un activo sin haber aplicado ningún tipo de medida, pues podemos ver que aquí tenemos nivel alto, nivel alto, nivel alto, nivel medio, nivel medio. Todo esto ya nos da una primera foto. Y aquí también tenéis la leyenda. ¿Lo veis? Entre menos de 20, entre 20 y 40 y mayor de 41.
Como decíamos, la probabilidad, pues, la probabilidad es entre nivel alto o nivel insignificante. Pues esto es el nivel de riesgo que se le llama el riesgo intrínseco a ese riesgo cuando no lo hemos tratado. A partir de aquí, nos vamos al riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? Cuando nosotros le aplicamos las medidas de seguridad que le corresponden, que si recordáis son las primeras que hemos visto, copias de seguridad, comunicaciones, accesos, etc., etc. Cuando nosotros hemos aplicado todas estas medidas de seguridad, sabemos qué es lo que tenemos en nuestra empresa. A partir de aquí hacemos el mismo ejercicio, pero analizando cómo ha bajado nuestro riesgo después de haber aplicado todas estas medidas. De forma que teníamos un riesgo intrínseco, en este caso, en el caso del ERP, ya tendría que bloquear la primera fila. Un riesgo residual intrínseco de 48, que hemos clasificado como alto, mientras que en el momento que le hemos aplicado las medidas nos ha bajado a 32, ya es un nivel medio. Por tanto, hemos tenido una efectividad de las medidas de 16. Y todo esto aplicado a todos nuestros activos. Y aquí tenemos la leyenda, que es lo que os comentaba. Y fijaros este punto. ¿Riesgo aceptable, riesgo medio o riesgo bajo? ¿Qué significa? Nosotros, en el momento que hemos visto cuáles son los riesgos que tienen nuestros activos, tenemos que decidir qué riesgos vamos a tratar. La respuesta podría ser todos. Sí, sí, evidentemente, pero hay dos cosas en esta vida que se acaban algún día. Una es el tiempo y otra es el dinero. Entonces no tenemos ni presupuesto infinito ni tiempo ilimitado. Tenemos que administrarlo sabiamente. Por tanto, nosotros tenemos que empezar a priorizar a partir de qué punto. Es normal en auditorías de primer año, es decir, la primera vez que implantamos una norma, que bajemos pues, a lo que sea. Un riesgo medio, riesgo bajo, me parece perfecto. Solo voy a tratar los altos. Podría ser el contrario, ¿eh? Pero no, solo quiero dejar niquelado. Pues bueno, pues el riesgo aceptable únicamente es el riesgo bajo. Y todo lo que sea medio o alto, los voy a tratar. Esto es una decisión nuestra. A partir de aquí, nosotros ya podemos divulgar cuáles son estos riesgos en base a nuestro corte. ¿Cuáles son los riesgos que vamos a tratar? Pues bueno, pues en la app de la empresa resulta que hay un riesgo alto de interceptación de la información. ¿Por qué? Pues porque esta aplicación en este cliente no está encriptada. Viaja en texto plano por Internet. Entonces, un riesgo alto, altísimo. Pues haciendo el análisis nos sale que puede haber errores de mantenimiento, actualización de programas, porque la empresa que les lleva el mantenimiento pues no nos ha pasado en ningún momento un plan de mantenimiento, sino que, bueno, cuando pasa algo lo miran. Pues ahí es un riesgo altísimo. Igual de accesos no autorizados. Si no tienen procesos, a mí nadie me puede asegurar que no únicamente va a acceder quien toque. Por tanto, en base al escenario y en base a la infraestructura, nosotros sacamos una serie de riesgos que son los que vamos a tratar. Y es con los que nosotros tenemos que hacer nuestro plan director de ciberseguridad. ¿Vale? Puede ser un poco obtuso, un poco denso todo esto, pero basaros en esto. Estamos mirando para el grupo de activos cuál es el impacto si le pasa algo, cuál es la probabilidad de que le pase algo, por lo tanto nos da el nivel de riesgo, que es lo que decíamos inicialmente. Y a partir de aquí, cuáles son las medidas que tengo que hace bajar este riesgo y cuáles son los riesgos que finalmente me quedan que se tienen que tratar. También, spoiler, esta es la parte, yo creo que fundamental, que aporta una consultora. El resto, el hecho de decir, oye, que es que los copias de seguridad no están suficientemente bien, pues hay muchas empresas que lo pueden hacer, que aplican muchísimas soluciones, que está súper bien, que los equipos internos los pueden hacer.
Pero el análisis de riesgos de todo lo demás, yo considero que es donde más valor se le puede sacar a una consultoría. Pero os animo porque, no sé, yo desde el primer día que hice el primer análisis de riesgos, no sé, a mí me enganchó alguna cosa porque es una forma de meterle proceso a algo que parece un poco obtuso. Y sí, me vas a matar, pero No, no, dale, acabamos no te en, preocupes. acabamos en nada. Antes de pasar al último punto, que sería el plan director, que básicamente es enseñaros cuál es el material que os voy a pasar. Sobre toda la parte del análisis de riesgos, ¿tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis compartir o ya he acabado con vosotros y ya os habéis dormido? De repente parece que... No sé si se han dormido. Bueno, lo dicho. Siguen ahí, pero bueno. Se han dormido, es que lo has explicado también que no hay ninguna duda. Lo dicho, me interrumpís cuando Aunque consideréis. o también puede ser que haya tantas dudas que, bueno, mejor ya lo miraremos. Muy bien, ya sabéis, sentiros libres. Vale, y por último, pues decimos, hemos hecho un análisis de riesgos en base a, ya sabemos cuáles son las amenazas que hay en el mundo, sabemos cuáles son las contramedidas que le podemos, las salvaguardas, perdón, que se llama Maguire, para contrarrestar estas amenazas. Tanto, ahora tenemos que pasar a la acción. Entonces voy a pasar a poner este vídeo, que es de INCIBE también. Si no lo escucháis, me decís. Igual no hay altavoz en esa tele, ¿no? Puede ser que no. Yo creo que no lo deben estar escuchando. Y esto será porque en la sesión... Pero la propia tele tampoco tiene audio, ¿no? ¿Verdad? La propia tele no tiene Ah, audio. pues, Igual es eso. Bueno, sí. sí, pero claro, pues yo me he Si estás silenciado. conectado. A ver, pues activa. Me silencio yo y. El uso del sistema operativo. ¿Habéis escuchado el audio del vídeo? Es que no sé. O sea, quita el micrófono Sí, sí, sí. del audio. Yo en la sesión no lo tengo. Vale, Bueno,
lo que decíamos. Espera, ahora sí tengo que ser. Sí, Vale, ya está. No, no está. Me tienes que quitar venga, a ver. me dejo como antes. Hola, hola. Ya está, ¿no? Sí, sí, porque Vale. bajo el volumen, porque el audio. Estamos teniendo. Sí, sí. Problemas. Admito que soy un perfecto inútil en todas estas cosas. El tema de audio, imagen, fotos, vídeos ha sido siempre superior a mí. No sé, no entiendo. Lo que decíamos, básicamente lo que necesitamos en un plan director es saber dónde estamos, es decir, qué medidas tenemos, cuáles son los riesgos que tenemos con las medidas que tenemos en este mismo momento y tener claro nosotros como organización dónde queremos llegar. Esto lo podemos hacer de una forma más estructurada o mucho más procedimental con un sistema de gestión de la calidad en el caso de que necesitemos o queramos una certificación de seguridad, o de una forma interna en la cual vosotros mismos, desde una perspectiva de negocio y una perspectiva de IT y de seguridad, saber qué es, pues eso, qué es lo que tenemos y hacia dónde queremos llevar, aunque sea de una forma muy embrionaria, muy vuestra, muy de ir por casa, pero es una primera forma de salir un poco del armario y realmente abrir los cajones, levantar las alfombras y ver realmente qué es lo que hay. Porque todo el mundo hace muy bien las copias de seguridad, todo el mundo hace tiene instalado el antivirus, a todo el mundo le funciona todo muy bien, pero cuando empiezas a rascar, empiezan a salir cositas. ¿Sabes? Y cuando preguntas, ¿y qué contraseñas utilizas? No, bueno, yo es que utilizo lo mismo para todas las cosas. No sabes que no tendrías que hacerlo ya, pero es que es más cómodo. Pues ves que tienes que reforzar la seguridad, ves que tienes que meter otras acciones. Y es lo que decía, la auditoría es una oportunidad perfecta para estas cosas. Pero si lo hacéis de forma interna, yo creo que ya vais a dar un salto enorme. Os voy a compartir también, por eso os quería enseñar, pero que ya va a ser lo último de todo. Creo que lo vais a ver. No. Les voy a compartir este documento, que si soy capaz de cambiarlo de pantalla, que creo que va a ser que sí. Vale, es un poco la guía de estudio del propio INCIBE sobre el vídeo, cual nos explica un poco de qué forma se tendría que organizar este plan director, cuáles son todos los elementos, lo que yo os he explicado, pues un poco también como checklist de esto, cómo tendría que ser vuestro plan director. Pues conocer la situación, conocer la estrategia, definir proyectos, clasificar y priorizar. Todo elemento que tenía que ser, si pensamos en un plan director, sea del tema que sea, lo que pensaríais es en esto, pues conocer en qué situación está, cómo es de seguridad, saber los riesgos y en qué me pueden afectar y cómo los puedo solucionar. ¿Vale? Este documento también os lo voy a pasar. También os animo a que busquéis información en la página de INCIBE, porque sé que me he repetido mucho estas dos sesiones con el INCIBE, pero la verdad es que es un muy buen repositorio de información y tiene la capacidad de poder explicar de forma muy sencilla conceptos que son complicados. Bastante mejor que yo lo intento, pero hay conceptos que soy incapaz de hacerlos más sencillos o más entendibles. En INCIBE tenéis mucho material de este estilo y si tenéis curiosidad o necesidad os animo a que lo uséis. Así que ya no me queda más que pasar aquí a esta encuesta que Nerea os explica. Sí, a ver, si queréis sacando la captura, vamos por aquí. Si sacáis una captura al QR, podéis rellenar, es un formulario de satisfacción de 5 preguntas y si no, os enviaremos por email también con
con toda la documentación y el vídeo, así que eso, os agradeceríamos si nos podéis valorar, pues para poder contactar más veces con gente como Joaquín o con él y seguir mejorando siempre las jornadas, ¿vale? Así que nada, pues muchísimas gracias a todos. Y no sé si hay preguntas, dudas. Entiendo yo que sí, otra cosa es que os atreváis a hacerlas, pero nada, si queréis, tenemos 5 minutillos para esto. Y también lo que os decía, si tenéis cualquier pregunta a posteriori, la podéis canalizar a través de Nerea y Sí. Nerea me las hace llegar. Eso es, eso es. No sé si hay preguntas. Pero lanzaros. Si lo tenéis ahora, lanzaros. Bueno, pues entiendo yo que... Yo voy a hacer una que creo que puede ayudar a la gente. Y Venga. es para una empresa o un esto que quiere empezar, ¿no? Un poco a coger las riendas a nivel de ciberseguridad. ¿Cuáles son los pasos que recomiendas hacer al principio? El primer paso es sentarse con dirección y entender cuál es el negocio. Y tú me dirás, sí, pero es que si es la misma empresa, pues no hace falta. Sí, sí hace falta. Tendemos a ver esta desconexión, a no ser que sea una empresa más grande y el CISO o CIO está en el mismo consejo de administración, que no es tampoco tan habitual, tendemos a estar desconectados. Dirección no sabe que tiene un departamento de IT que tiene que estar alineado y IT no conoce cuáles son las decisiones de negocio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en el plan estratégico de la empresa sabemos que a 3 años vamos a abrir otra sede o vamos a abrir una nueva línea de negocio, pues IT tiene que estar en esa conversación desde el primer momento. Entonces, entender los procesos de negocio para poder plantarlos en un papel tendría que ser el primer punto para luego ser capaces de poderle transmitir a dirección. Perdón. Me están pidiendo el enlace. Vale. Pasando. Vale, ¿para qué? Para poder mapear cuáles son tus activos, hacer este inventario, saber todo lo que tienes y casarlo con los activos de negocio. O sea, es un poco como levantar un plano de la situación. Ese tenía que ser el primer paso, porque si no, tendemos a ir directamente a las medidas técnicas. ¿Qué copias de seguridad tengo? ¿Qué firewalls tengo? Y eso está muy bien, pero aún no toca. Primero de todo, tenemos que tener claro cuál es nuestro negocio y hacer el mapeo de los activos con el negocio. No sé si te he respondido. Sí. Vale, pues no sé si hay más preguntas por ahí. Nada, justo uno preguntaba por el enlace de la jornada de la semana pasada, así que le he enviado. Perfecto. Pues nada, chicos, si no hay más preguntas, os pasaremos mañana todo por email y nada, lo dicho, cualquier duda, pues me escribís y nada, seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Adiós.